Bueno, voy a dar la ubicación del campo. El Mainumbí es un campo heredado de mis abuelos. Ya tiene varios años en la familia. El nombre lo había puesto él. Está a 50 kilómetros de la ciudad de Reconquista, sobre la ruta 31, a 25 kilómetros de la ruta 11 al oeste. Este campo, como bien dije, pertenecía a mis abuelos. Hoy lo estoy explotando yo con mi señora, y tenemos 3 hijos, de los cuales 2 de ellos están trabajando con nosotros en el campo, y hacemos toda la parte organizativa de la empresa. Vivimos en el campo, y mis hijos hicieron la escuela primaria en la escuela de campo, fueron a hacer su secundaria en las escuelas jefa y terminaron su terciaria en la UTN de Reconquista, siendo administrador de empresas rurales. Hoy están al frente de la empresa, cuidando lo suyo, y por supuesto que cada cual tenemos un rol dentro de la explotación. En este caso, Matías, que es el mayor, también vive en el campo, es casado, y él está encargado junto conmigo de la parte de ganadería, básicamente, y el otro hijo menor, Juanchi, que es soltero todavía, él está encargado de la parte de agricultura, o sea, y también tenemos un servicio de embolsado de grano húmedo, que es algo que agregamos nosotros a nuestra pequeña explotación. La superficie que tiene el campo son 1.000 hectáreas propias y 1.500 hectáreas arrendadas, de los cuales las hectáreas arrendadas es un hermano mío y un tío mío. Logramos, después de tantos años de trabajo, comprar un campo de 200 hectáreas a 4,5 kilómetros de la explotación, pero que todavía nosotros todavía no estamos trabajando en ese campo. Eso es un desafío que tenemos para más adelante. Como bien dije, este campo es un campo ganadero, o sea, hacemos el ciclo completo, y el 90% del campo es monte, pajonales y cañada. La verdad que, y solamente el 10% tiene aptitud de agricultura. Son tierras de baja calidad, por supuesto que no estamos en el norte, y también las lluvias deciden el tener pasto o no tener pasto, y bueno, como ustedes bien saben, estamos atravesando desde hace un año ya una sequía bastante importante, y la verdad que tenemos que renegar en todas tenemos que renegar para poder llevar adelante la explotación. Y como por supuesto el principal recurso es el pasto natural, que eso sí tenemos que administrarlo muy bien. Tenemos un servicio de 15 meses, en los cuales el servicio empieza el 1 de noviembre hasta el 10 de enero. Se hace inseminación, se hace destete hiperprecoz en esa vaquilla de 15 meses, porque el objetivo es volverla a preñar en su segundo servicio, y si no se hace el destete hiperprecoz, lamentablemente es imposible poder preñarla. Y la recría se la hace a base pastoril con suplementación. El rodeo general
tanto de segunda y tercera aparición, tenemos un servicio de 90 días, en los cuales también en el rodeo general se hace por score genital y por condición corporal, se hace destetes, seas anticipado o hiperprecoz. Porque la idea es que esa vaca se preñe ese año y entonces nosotros no dudamos de que la vaca que no está en buena condición corporal, dejarle al ternero, porque realmente lo que hacemos es, la vaca que sale vacía en el campo se vende, no se le perdona. Pero, ¿por qué hacemos esto? Porque realmente el índice de preñez que tenemos es alrededor del 90%. Entonces, de esa manera sí nos podemos dar el lujo de poder descartar la vaca que sale vacía ese año. Después seguimos con los destetes, hacemos 3 lotes, en marzo, abril y mayo se desteta todo lo que queda mamando. Por supuesto que los destetes hiperprecoz ya los hacemos en noviembre. Los primeros de noviembre arrancamos con los destetes hiperprecoz. Hacemos 3 lotes, hembra de reposición, o sea, las futuras madres, los machos y hembras cola y los machos cabeza. De esa manera manejamos 3 rodeos dentro de la explotación en el primer invierno. Y esos terneros, a base de pasto y una pequeña suplementación del 1,2% del peso vivo, se hace la recría el primer invierno, que son más alrededor de 120, 150 días, hasta que después llega la primavera. Por ahí años tenemos suerte y tenemos una buena primavera que arranca temprano. Esos animales van al campo a seguir su crecimiento. Y el objetivo de esto es que el animal gane siguiendo la curva de crecimiento que tiene el animal, o sea, no dejándole de perder su curva de crecimiento ni sacrificando sus músculos, su estructura, Entonces, un poco esa es la idea de la primera suplementación. Y después van a campo, se comen las ganancias que tenemos en el campo, son ganancias de 500 gramos, que creemos que para la zona es bueno. Y nosotros el segundo invierno le damos, hacemos una terminación de ese novillo, que si queremos apurarnos podemos hacer un novillo liviano, o si no podemos hacer un novillo de exportación que está alrededor de entre los 24 y 30 meses de edad. Esa es la idea, ese es el objetivo. O sea, eso lo hacemos ya en el segundo invierno. También tenemos que darle una suplementación, ¿no es cierto?, a base de maíz y espeler. Eso es un poco el manejo que hacemos dentro de la explotación. Por supuesto que hace muchos años que venimos haciendo esto, estamos realmente convencidos y sabemos que los criadores, el hecho de deshacerse del ternero, uno pierde, ¿no es cierto? Entonces tratamos de hacerlo lo más conscientemente posible. Y por supuesto que todo esto lo analizamos con anterioridad y vemos los costos, sabemos si realmente y podemos hacer las implantaciones de los verdeos, a ese animal queda en el campo, y si no podemos sembrar nuestras avenas, nuestros sorgos, nuestros maíces, realmente que nos quedamos con la cabeza tanto de macho como de hembra, como para seguir las futuras madres y para seguir el novillo, que por supuesto que se sabe que el novillo cabeza siempre, el ternero cabeza es siempre un mejor novillo. Bueno, la agricultura que hacemos en el campo es únicamente para el uso nuestro, o sea, no se vende.
la gran afinidad que tenemos con el INTA Reconquista, el INTA Las Toscas y el INTA Colonia Benítez, que hicimos muchos trabajos juntos, y una fuerte historia de 34 años como miembro CREA del CREA Villana, y formamos el grupo CREA Villana. Debo decir que estamos en la zona norte de Santa Fe. Son 6 grupos con 46 empresas, de las cuales explotan 170.000 hectáreas en la zona. El 60% de los campos hacen ganadería de cría, el 30% son ganaderas y agrícolas, y solamente el 10% es agrícola pura, en los cuales compartimos experiencias, compartimos logros, indicadores, nos apoyamos en un momento difícil y analizamos la información. La historia, un poco voy a contar una historia de cómo fueron incorporando fui incorporando las tecnologías dentro de la explotación. Cuando comenzamos el CREA, lo primero que hicimos es ordenamos el rodeo, haciendo tacto. La verdad que es una cosa tan sencilla y tan práctica que realmente te hace ver la realidad de ser productor. Hicimos divisoria de potrero, mejoramiento genético, el servicio que la vaquilla entraba a los 3 años, empezamos a cortar los servicios, hicimos un buen plan sanitario, toma de registros, al empezar a mejorar la recría, el primer servicio que era de a los 3 años, pasamos a 18 meses, implementamos el uso del destete anticipado, terminación de novillo a corral, incorporamos forrajeras megatérmicas, capacitamos al personal, nos capacitamos nosotros, hacemos mucho registro de información, analizamos y compartimos resultados físicos y económicos. En la década del 2000, el hecho de tener una buena preñez, empezamos a encontrar que empezamos a ver que teníamos muchas pérdidas y muchas mermas. Entonces hicimos diagnóstico de las causas de las pérdidas y las mermas. Hicimos confección de rollos de megatérmicas. Incorporamos el silo de autoconsumo al sistema. Ajustamos cargas de acuerdo a los presupuestos forrajeros y destete, empezamos a hacer destete hiper precoz, ¿no es cierto?, en el servicio de 15 meses. Como le dije anteriormente, este servicio de 15 meses, sí o sí hay que hacer destete hiper precoz para poder lograr preñar su segundo servicio. Fortalecimos el trabajo en el 2010, fortalecimos el trabajo en equipo, en la parte de la estructura organizacional. Nos organizamos más en la prestación de servicio, porque tenemos un servicio de embolsado de grano húmedo. En el año 2013 generamos una sociedad anónima con boleto de marca e inscripción para la Unión Europea, o sea que consolidamos el paso de la unipersonal a la sociedad anónima. Actualmente es una sociedad anónima. En ese interín, y empezamos también a hacer en este momento alimentación discontinua de la recría. Bueno, y algunos indicadores físicos del campo. Comento que este campo tiene información del año 88. Estos son las preñeces del 88 al 2020. Creemos que
no es muy fácil en estos lugares con el tiempo poder lograr mantener los porcentajes de preñez. La verdad que es un desafío muy importante y bueno, yo creo que de una manera u otra lo estamos corrigiendo, lo estamos analizando y lo estamos viendo permanentemente. Esto es una suma de cosas que venimos haciendo todos los años para poder tener lo más cerca de lo más bueno o ser lo más eficiente posible. Al tener también los trabajos que hicimos sobre el tema pérdidas, o sea, el que hace tacto realmente se da cuenta de que cuando tacta anota buena cantidad de terneros y después cuando terminan de nacer o se desteta por lo general mucho menos terneros de lo que se tiene. Entonces estuvimos también haciendo trabajo sobre ver dónde estaban o qué podíamos hacer nosotros mejorar para poder disminuir esta merma, porque realmente esto es en nuestros campos, que creemos que es algo normal, pero si vos te encontrás en algunos campos que tienen el 20% de esta merma, de esta pérdida. Estos son los promedios de los kilos de los terneros que obtenemos durante todos los años. Por ahí ustedes dicen, ¿por qué los años que sacamos los terneros más livianos? Es porque realmente ese año se hizo mucho más cantidad de destete hiperprecoz o precoz, y los terneros que estaban en el campo estaban más livianos. O sea, básicamente esa es lo que le puedo comentar de estas barras, que sí, ¿no es cierto? Creemos que para la zona es un peso bastante normal y adecuado de este ternero. Este es un poco el objetivo que tenemos en darle de comer el primer invierno. Las ganancias de 600, 500, 420 gramos. La verdad que justo en este momento redondea los 600 gramos de promedio. Nosotros, para poder llegar con la vaquilla a los 15 meses, sí o sí, este objetivo, esto de 600 gramos, se tiene que cumplir, porque si no, no llegamos al peso de la vaquilla para el servicio en los primeros de noviembre. Y en el macho, por ahí nos podemos dar un poquitito más, nos podemos tener menos ganancias, porque realmente el macho después va al campo y hace un compensatorio, o por lo menos la idea es que no pierdan la curva de crecimiento, como bien le dije hoy. Esta es la producción de carne. La producción de carne la dividimos en dos etapas, ¿no es cierto? Un periodo del 92 hasta el 2006, que teníamos una producción de carne de 64 kilos, y del año 2007 hasta el 2020 obtuvimos una producción de carne de 82,5 kilos por hectárea. Esto también, acá está desglosado la parte de cría invernada, la producción de carne, y esta es la del ciclo completo. Bueno, ahora, antes de despedirme, le quiero dar la bienvenida al ingeniero Carlos Dimundo, que es el que continúa con la charla mía. Muchas gracias. Bueno, buenos días. En esta parte de la jornada vamos a tratar de abordar un par de ideas sobre la intensificación y la incorporación de tecnología, en este caso para un sistema que se encuentra en el norte de Santa Fe, concretamente en la Cuña Boscosa. Tema que tenemos que discutir y abordar porque de alguna manera se relaciona en dónde está la ganadería argentina, en qué lugar se encuentra y a dónde la queremos llevar, ¿no? Es un tema de discusión amplio y lo vamos a ver brevemente ahora, pero da para charlarlo y discutirlo con mucha más profundidad. El Mainubí se encuentra en la Cuña Boscosa santafesina, concretamente en ese punto. Ahí ustedes pueden ver la gran heterogeneidad
en este caso de clase de bosque que tenemos, ¿no? En realidad lo que tenemos es una heterogeneidad muy grande de ambientes que se encuentran dentro del mismo predio, ¿no? Hacen que la heterogeneidad dentro del campo sea muy grande. Los ambientes principales de la cuña boscosas, obviamente muchos relacionados con lo que son bosques, son el bosque mixto denso, que en una línea topográfica se encuentra en la parte superior, el quebrachal, un poco más abajo en esa topografía, los algarrobales, pajonales, a veces con palmeras, y después tenemos lo que llamamos o denominamos esteros o cañadas, ¿no? Que son ambientes bastante productivos. Estos ambientes tienen la particularidad, dado por la topografía, que es bastante plana. Acá está un poco exagerada para poder mostrar cambios, pero la topografía de la cuña boscosa santafesina es muy plana, de baja energía, lo cual, asociada a ciertas características del suelo, como por ejemplo salinidad y una estructura arcillosa y de materiales finos también en superficie, hace que estén anegadas bastante tiempo, sobre todo en la época de precipitaciones durante el año, incluso los quebrachales, ¿no? Y en algunos años donde las precipitaciones son importantes, incluso los bosques mixtos también permanecen con un poco de agua en superficie. Pero bueno, tenemos esta heterogeneidad ambiental, ¿no? Que es bastante importante. Concretamente, para mostrarles, digamos, cómo funciona uno de estos ambientes en particular, tenemos los quebrachales, que en primavera los vemos de esta manera, primavera-verano, y en invierno los vemos de esta manera. Esto nos da una idea importante de que hay una estacionalidad en la producción muy marcada en la región, ¿sí? Lo mismo para los esteros, que son, como les decíamos antes, uno de los ambientes más productivos, ¿sí? Así se ven en primavera-verano, cuando tienen agua en superficie. Hay inviernos que son benignos, que tenemos agua en superficie, y así los vemos en invierno, ¿no? Inclusive cuando tenemos periodos secos prolongados, así se presentan nuestras cañadas, digamos, prácticamente sin forraje. Estos son los suelos y los ambientes concretamente de la Mainumbi. En la clasificación de suelos de 1 a 8, tenemos la mayoría del suelo, que es justamente la mayoría de la superficie del campo, con aptitud agrícola-ganadera. Esta es la cañada, los anegamientos acá son importantes y son la base de la productividad, y esta es una zona de pajonales con segmentos leñosos. Tenemos una parte que tiene cierta aptitud agrícola, pero esa aptitud agrícola es baja, porque la dotación de nutrientes de este sector es bajo, y además, ahora vamos a ver, si tiráramos una transecta y midiéramos la topografía del campo, en este caso siguiendo esa transecta, tendríamos más o menos esta presentación de altitudes. La parte que está con rojo corresponde justamente a esta parte agrícola o llamada de chacra, que en definitiva, como dice Cocho, es una chacra baja. Fíjense que la altitud que tiene con respecto a lo que sería la cañada no es mucho mayor, ¿no? Eso hace que el riesgo de anegamiento de la agricultura que se hace en esta porción del campo, que está destinada a la ganadería, sea alto. Tenemos una variabilidad climática importante en la zona. Acá está dado por las precipitaciones. Cada una de estas líneas de colores diferentes implica un año diferente. Esta es una serie de precipitaciones que se dan entre el 2010 y el 2020. Si bien tenemos en promedio una estacionalidad en la producción, los años, aunque nos den la misma cantidad de precipitaciones, nos los entregan en forma diferente. Esa variabilidad climática ya de alguna manera nos condiciona las tecnologías que tenemos que aplicar. Para de alguna manera seguir, digamos, mostrando que la producción no es, solamente, no es tan sencilla por esta variabilidad climática, también se nos presenta una variabilidad en lo económico, acá expresada por la relación entre producto e insumo, especialmente lo que es, en este caso, kilo de terneros, tonelada de maíz, en la cual vemos que a través de los años esa relación cambia, ¿sí? Esto afecta de alguna manera los presupuestos financieros que hacemos, ya que esa relación entre lo que producimos y lo que gastamos varía constantemente. Entonces, resumiendo, tenemos una estacionalidad en la producción en la zona muy marcada. Primavera y verano mucho pasto, nos sobra el pasto y en invierno nos falta. Tenemos una variabilidad entre años, no tenemos 2 años iguales, lo cual nos hace pensar, digamos, o hacernos la pregunta que ¿qué pasa si no tenemos 2 años iguales? ¿Hacemos lo mismo todos los años? ¿Sí?
la cantidad de pasto que tenemos año a año es diferente. Sostenemos los indicadores físicos siendo que el sistema nos entrega más o menos biomasa dependiendo de ese año. Tenemos variabilidad económica, digamos, tenemos una volatilidad importante y además tenemos una heterogeneidad de ambientes que debemos conocer. ¿Cómo implementaríamos un proceso de intensificación en estos sistemas? Y empezaríamos por lo básico. Teniendo estos datos climáticos, podemos de alguna manera trabajarlos estadísticamente y sin ahondar en esto, digamos, podemos llegar a determinar cálculos de probabilidades, ¿sí? El 20% de los años, ¿qué precipitación mínima puedo esperar? El 80% de los años, ¿qué precipitación puedo llegar a tener en el sistema? ¿Sí? También podemos calcular cuándo nos puede llegar a entrar la primavera, o qué probabilidades tenemos que la primavera nos ingrese un mes u otro, ¿sí? Todo esto es importante para fijar el ciclo productivo, ¿no? En cuanto a la variabilidad económica de esa relación que decíamos insumo y producto, tenemos que formular o de alguna manera diseñar escenarios posibles, ¿no? Esto a través de la información que tenemos de los analistas principalmente que trabajan en la actividad, tenemos que diseñar, imaginarnos un futuro probable. Esto no es un pronóstico, simplemente es planificar en función de un escenario que nosotros creemos que es factible o es posible. Y en cuanto a la heterogeneidad de ambientes, tenemos que capturarla. Tenemos que saber sobre qué ambiente estamos produciendo, ¿sí? Porque esos ambientes tienen factores que condicionan la productividad, ¿sí? Y tenemos que conocerlos, porque de esa manera adaptamos e implementamos tecnologías que para ese ambiente particular y no para otro que está aledaño a lo mejor. Ya hay estudios, en este caso una caracterización productiva de los sistemas de cría para el norte de la provincia de Santa Fe, hecha por Gregoretti y otros investigadores, que nos dicen que los sistemas tecnificados tienen indicadores físicos y relacionados después con los indicadores económicos superiores. En un 15% de carga, en un 38% de destete y en un 84% de producción de carne. Entonces vemos que la aplicación de tecnología nos produce mejores resultados. Pero la pregunta que nos hacemos, ¿cuál es ese camino de intensificar? ¿Cómo se transitan? No es un camino único. Cada sistema tiene que encontrar su camino, ¿sí? Y no necesariamente la intensificación hay que verla como la práctica que aumenta la productividad por unidad de superficie, porque inmediatamente pensamos en encerrar y dar de comer, y a veces sí es una tecnología que al sistema le va a producir un beneficio y a veces no. A veces tenemos que empezar por otras cosas. Cada sistema tiene que diseñar su camino. En definitiva, para nosotros la intensificación es reconocer esos factores limitantes de la producción y tratar de resolverlos con lo que tenemos disponible. Cocho hoy les mostraba un poco cuál fue la evolución de la incorporación de las tecnologías en el Mainumbí. Y acá queremos hacer una interpretación que nos parece importante por cómo registramos nosotros estos procesos, ¿no? Hay una tecnología que es la más importante de todas y en definitiva hace que estas tecnologías sean lo más eficiente posible, que tienen que ver con principalmente los recursos humanos del sistema y cómo están organizados estos recursos humanos. Hay una tecnología que es organizacional, que tiene que ver cómo se toman los registros, qué espacio de comunicación tenemos, qué espacio de análisis de esos registros y cómo los comunicamos tenemos o implementamos en la organización, que hacen que ésta aprenda de sus errores y cada vez se vuelva más inteligente. Tener en claro por qué hacemos las cosas más que el cómo va a llegar, es lo más importante en este caso, ¿sí? La visión y los objetivos que tenemos en el sistema de alguna manera nos van a ir marcando el camino de esa incorporación de tecnología. El por qué lo tenemos que tener bien claro, el cómo, mediante qué tecnologías va a ir llegando si tenemos ese por qué bien claro y bien trabajado. Estamos disponibles para las preguntas. Gracias por la atención.